Bueno, arratsaldeon denoi, eta mila esker etortzeagatik. Auschwitzetik haratago programa kulturalaren saio berri honetara. Bueno, ohiko oroigarriak egingo ditut, dakizuenez ziklo hau Zein Auschwitz erakusketarekin batera paraleloen dijoa, uztailaren 3 arte, eta Edurne Portela idazlearekin diseinatu ditugu eztabaidak eta hitzaldiak. Aipatzea ere gure liburutegian eta web orrialdean aurki ditzakezue zikloaren gai guzti buruzko liburuaren eta deuberen hautaketa bat, hilero egiten die hautaketa hauek. Beste aldetik gure kanal digitalean KMK elkarrizketak ziklo honetako hitzaldi guztiak artxibatuta daude. Eta gainera Begoña Altezoren eskutik diseinatutako zine programazioa aipatu nahi dut, eta hain zuzen aste honetan hurrengo ostegunean zikloaren azken proiekzioa gonbidatu nahi zaituztet. Atzaldeko 7:00 Tabakalerako zinema aretoan eta Euskadiko filmategiarekin batera antolatzen dugu programazioa. Izangoa bigarren proiekzioa Euskadiko filmategiarekin. Filma da azken etapa, Wanda Jakuboskak zuzendutako film poloniarra, fikziozko film bat da, baina konzentrazio esparruetan egon zen zuzendari batek zuzenduta. Eta proiektzioa jatorrizko bertsioan izangoa euskarazko azpitituluekin. Gogoratu nahi nizueke baita ere saio berri bat gehitu egula programan, programan ez zegoena, eta entregatu dizuegun horrian duzuela. Gaurko hitzaldiari dagokionez, izenburua nekropolitika edo masa indarkeria mota berriak. Precisamente gai hori da gure ziklo honen hildo nagusia eta oinarria, masa indarkeriaren logika mundu garaikidean. Eta gaurko gure gonbidatua Nuria Alabao da, eta aurkezteko eta hitzaldia laguntzeko Gustavo Schwartz daukagu gurekin, idazlea eta zientzilaria. Buenas tardes, agradecerles una vez más su presencia en esta nueva sesión del programa cultural Más allá de Auschwitz, que como saben y como recuerdo simplemente es un programa cultural expandido que discurre en paralelo a la exposición Zein Auschwitz, que acoge este centro hasta el día 3 de julio. Que se acompaña de una selección mensual de libros y de películas que están disponibles en nuestra biblioteca, donde podéis encontrar todos los temas que estamos tratando en el ciclo. También recordar que todas estas charlas y todas estas conferencias están archivadas en nuestro canal digital, se llama KMK Elkarrizketak. Que además el ciclo se complementa con una programación de cine, y quería invitarles a la última sesión ya de este ciclo, que va a ser este jueves día 7 en Tabacalera, en la sala de cine de Tabacalera, en una colaboración, la segunda colaboración que hacemos con la Filmoteca Vasca. Se trata de la película The Last Stage, la última etapa, del año 1948. Es una película polaca dirigida por una directora llamada Wanda Jakuboska, que fue una de las directoras más reputadas de su país, y una persona que que pasó años en campos de concentración nazis, y que eso marcaría tanto su vida como su cine, ya que casi todas sus películas tratan sobre ese tema. Es una película que ha recibido premios BAFTA en el año 1949, también estuvo nominada a Mejor Película en el Círculo de Críticos de Nueva York. En fin, estáis invitados al pase de este jueves a las 7 de la tarde. Hablando de la conferencia de hoy, de esta tarde lleva por título Necropolítica o las nuevas formas de violencia de masas, un tema que, como decía, es precisamente la base sobre la que se ha construido y se ha diseñado todo este ciclo, la lógica de masas en el mundo contemporáneo. Y nuestra invitada de hoy es Nuria Alabao. Y para presentarla y acompañar la charla contamos con la presencia de Gustavo Schwartz, que es científico, es escritor
y humanista, en definitiva, que se doctoró en física en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001 y realizó estancias de investigación en Estados Unidos, Suecia y España, que actualmente es científico titular del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Física de Materiales de San Sebastián. Es fundador y director del programa Mestizajes en el Donostia International Physics Center, cuyo propósito consiste en explorar y transitar las fronteras entre el arte, la ciencia y las humanidades. También escribió en coautoría con la escritora donostiarra Luisa Echenique la obra de teatro La Entrevista, que se estrenó en San Sebastián, en el Victoria Eugenia, en el año 2013. También ha publicado el libro de relatos El otro lado y en la actualidad compagina la actividad científica con diversos proyectos de integración entre ciencia, arte y humanidades. Y simplemente antes de pasarle la palabra, comentaba que hemos añadido a todo este ciclo una sesión más, que es la que les hemos repartido en esta hoja y que va a ser el próximo día 7, con el título de Auschwitz, Memoria Literal y Memoria Ejemplar, donde van a participar Ana Azpiri, José María Faraldo Jarillo, Víctor Amado y Luis Castells hará el papel de moderador. Bueno, nada más, que disfruten de la charla. Gustavo, cuando quieras. Muchas gracias, Pachi. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que es fundamental en estos tiempos casi pre-post-pandémicos mantener viva este tipo de actividad cultural, así que por eso mismo os agradezco vuestra presencia aquí. Es para mí un honor y un verdadero placer presentar a nuestra ponente de hoy, que es Nuria Alabao. Alabao es periodista, investigadora y doctora en antropología. Forma parte de la Fundación de los Comunes y colabora en varios medios de comunicación. Coordina también la sección de feminismos en ctxt.es y forma parte del grupo de investigación sobre exclusión y control social de la Universidad de Barcelona. Actualmente investiga los entrecruzamientos entre feminismo y la reacción conservadora, antifeminismos, postfascismos, etc., a partir de una mirada desde abajo, desde las organizaciones sociales y sus formas de resistencia y producción de conocimiento. El título de su ponencia de hoy es Necropolítica o las nuevas formas de violencia de masas. Nuria. Bueno, Arratsaldeon, muchas gracias. Yo también quería sumarme a los agradecimientos, tanto a Edurne Portela por haberme invitado, como al Koldo Michelena, a Pachi Presa y también a todos los trabajadores que hacen esto posible. Y bueno, y a ustedes también que están aquí, porque hoy hace un día muy bonito y venir a ver una charla o a escuchar una charla con estos contenidos, pues igual no apetece tanto. Pero bueno, entonces gracias porque estén aquí. Y bueno, yo quería comenzar la charla pues conectando un poco también con la exposición que da lugar a este ciclo, ¿no? Precisamente con Auschwitz, con esa frase que estaba dando la entrada, la bienvenida, entre comillas, al campo, que es esta del trabajo será libre, ¿no? O el trabajo libera. Para recordar que en esos campos evidentemente habían trabajos forzados, pero también eso era una parte, digamos, de esa hiperracionalización de lo que constituyó el exterminio, ¿no? En Alemania también los nazis llevaron una política de pleno empleo, de carácter autoritario, y evidentemente era un trabajo que se concebía como sin conflicto de clases, ¿no? Los sindicatos fueron perseguidos y fueron prohibidos. Y también fue un trabajo que se pensó en contra del feminismo, ¿no? O sea, lo que se intentó es devolver un poco a las mujeres que ya habían conseguido ya para esos años, como a partir de sus luchas, salir al mercado de trabajo, tener otras aspiraciones vitales, digamos, pues la reacción del nazismo también fue que debían volver a sus hogares, debían recuperar esa tarea de madres reproductoras de la nación, ¿no? Productoras de hijos, de trabajadores y de soldados, ¿no? Fundamentalmente para un régimen como fue el nazi, ¿no? Es verdad que no solo fue el nazismo, que otras naciones también promovieron por aquellos años, ¿no? La vuelta de las mujeres al hogar, ¿no? Y bueno, también aparte de eso, como parte de esta tarea de reproducción de la nación alemana aria, también se persiguió el aborto y también se persiguieron a los homosexuales, ¿no? Que también acabaron en los campos. Y eso hacía parte de un determinado orden reproductivo. Y cuando digo orden reproductivo es la manera en que las sociedades o los estados organizan, digamos, esta división de tareas en el que unos se encargan de lo que se llama la producción, ¿no? La producción
digamos, de mercancías o, bueno, hoy día ya una producción quizá extendida, otro tipo de signos, otro tipo de elementos, pero bueno, que esa división entre producción y reproducción, ¿no? Y cómo se ha asignado la parte de la reproducción, ¿no? La de la crianza, pero también el cuidado de las personas dependientes, también lo que se llama en términos marxistas la reproducción de la mano de obra, es decir, qué necesita una persona para estar lista para ir a trabajar, ¿no? De todo tipo de cuidados que podamos imaginar. Bueno, esto ya lo conocéis, pero digamos, un orden reproductivo es como una nación organiza eso de alguna manera, ¿no? Y en este caso, pues basado en una división muy estricta de los roles de género, ¿no? Basado en una división del trabajo de carácter sexual o de género, ¿no? Entonces, bueno, eso lo digo porque hay que resaltar o hay que reafirmar una y otra vez que esa división evidentemente no es natural, que es producida y que el Estado también tiene un rol en eso, ¿no? Que a veces se nos olvida. Tiene un rol aparte de otros agentes sociales. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, este orden nazi que estaba muy basado en el trabajo, concibió a aquellos que se quedaban sin trabajo legítimo o aquellos que se negaban a trabajar, los consideró como asociales, ¿no? Los etiquetó como personas excedentes y, evidentemente, los trató como tales, ¿no? Entonces, mendigos, vagabundos, pero también personas que tenían otro tipo de estilos de vida, ¿no? Los nómadas, como podían ser las personas gitanas, incluso las prostitutas, y ya sabemos que también concebía como excedentes a los discapacitados o a los enfermos mentales, ¿no? Y entonces los perseguía, ¿no? Fueron perseguidos, esterilizados, fueron internados en los campos porque de alguna manera, digamos que se equiparaba a este horror de lo que consideraban que era trabajo no productivo o personas que no podían ser productivas, ¿no? Para la nación, para el crecimiento y la grandeza de la nación alemana, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que los judíos ocuparon aquí un papel o un lugar especial dentro de estas amenazas para la nación. Digamos que si los elementos o las personas que he nombrado antes se concebían como improductivos, los judíos se asimilaron al capital improductivo, ¿no? Los judíos se señalaron como la personificación de este capital, se representaron como banqueros, como rentistas, ¿no? Que de alguna manera estaban chupando la sangre de la nación alemana y que eran los causantes de las sucesivas crisis, de la crisis de la República de Weimar, donde estaban unas crisis que afectaban a las clases trabajadoras y de alguna manera parecía, la táctica era que no pareciera que hubiera judíos que fueran parte de la clase trabajadora, lo cual es evidentemente mentira, ¿no? Pero bueno, entonces, estas desigualdades económicas se refractaron, ¿no? Digamos, se tradujeron a través de esta lente del conflicto étnico, del conflicto cultural o biológico incluso, ¿no? Lo que es esa definición de gente productiva y gente no productiva. Entonces, si los judíos, los romaníes, los comunistas o los homosexuales eran amenazas biológicas para la nación y para la producción, fueron definidos como no ciudadanos y fueron tratados como excedentarios por naturaleza, ¿no? Entonces, hay una autora, Belinda Cooper, que dice algo de esto que es que puede sonar un poco curioso, igual, un poco raro, que es que esta tarea de expulsar y desposeer a todas estas poblaciones que se consideraban excedentarias también hizo parte de un programa económico de los nazis, ¿no? Y esas políticas que tenía de pleno empleo, ¿no? Los campos de exterminio fueron parte de esta solución, eliminando a estos no ciudadanos. Y evidentemente parte de este programa económico era de la expansión, esa política de expansión territorial, lo que se llamó el Lebensraum, que expansión hacia Centro Europa, hacia Europa del Este, ¿no? Que también era un programa de correr a las poblaciones o incluso exterminarlas, y que de alguna manera, digamos que está inspirado, o parece que estaba inspirado en otra expansión, ¿no? Que es la que tuvo lugar en Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Cuando conquistó los territorios que pertenecían a los nativos americanos y también se provocó, la asimilación, pero también el exterminio y también la reclusión de estos pueblos en reservas, ¿no? Entonces, diciendo esto, quería hablar de que hay varios autores que han hablado de esta vinculación entre colonización y el Holocausto, pero fue planteada por primera vez por Hannah Arendt, y ella lo que dice es que por primera vez, la conquista colonial es la que genera o revela un potencial de violencia que hasta entonces no se había producido a ese nivel, ¿no?
Y ese potencial de violencia que se experimenta en las colonias a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues esos métodos se van a aplicar, digamos, a Europa o a lo que se consideraban los pueblos civilizados. Y se van a aplicar métodos que hasta entonces habían estado reservados para la gestión de las poblaciones de las colonias, ¿no? O sea, la idea es que, de alguna manera, el Holocausto no hubiera sido posible sin la existencia de la colonia. Dice el filósofo camerunés Akile Membe que precisamente es en las colonias y es bajo el régimen del apartheid que hace aparición por primera vez un tipo de terror particular, ¿no? Un tipo de terror estatal particular que es el biopolítico, y aquí lo hace siguiendo a Foucault, y de alguna manera lo que dice es que la esclavitud es una de estas primeras manifestaciones de experimentación biopolítica, ¿no? Cosas que se hacen con la esclavitud, como selección de razas, ¿no? O prohibición de matrimonios mixtos entre distintas razas, esterilización forzosa o incluso el exterminio, ¿no? Estas políticas o biopolíticas aplicadas sobre los pueblos vencidos fueron experimentados por primera vez en las colonias, como decía, ¿no? Y, digamos, es en las colonias también donde se da esta primera síntesis entre masacre y gestión burocrática, que encarna, bueno, esta racionalidad occidental, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esterilización, solo recordar que hasta los años 90 países como Perú e incluso Suecia todavía practicaban esterilizaciones forzadas, y hoy en India se calcula que un 37% de las mujeres han sido esterilizadas como parte de una campaña de control poblacional. Bueno, una buena parte se supone que voluntariamente, pero también hay discusiones sobre qué métodos se están aplicando, ¿no?, para hacer esto. Bueno, en cualquier caso, Membe describía el mundo colonial, decía él, como la cara nocturna de la democracia. O sea, de alguna manera quería recordarnos que la democracia también se ha construido sobre la expulsión de un otro, ¿no? Y él habla de la figura del negro, ¿no?, como representación del peligro y la amenaza, ¿no? Y dirá que las ideas modernas de libertad, de igualdad e incluso de democracia son inseparables de esta realidad de la esclavitud, ¿no? Creo que es interesante recordar esto, porque Membe dirá que la democracia nunca se va a librar de esta parte maldita, ¿no?, que es también constitutiva de su propia historia, ¿no? Cuando hablamos de las historias de las democracias occidentales, recordamos una historia como de, pues, pacificada, ¿no? Pero no es así, es una historia también de violencia y de dolor que ha estado inscrita en nuestra propia historia, ¿no? En Estados Unidos, imbricada con la esclavitud y con esta expansión colonial hacia el oeste, y en Europa, pues, con las colonias, ¿no?, con este sistema colonial de carácter brutal. Entonces, de alguna manera, bueno, Membe dice, el mundo colonial no es la antítesis del orden democrático, ¿no? Siempre fue su doble, siempre fue su cara nocturna. Y de hecho no hay una democracia sin un doble, sin una colonia. Poco importa cómo esté configurada, cómo sea su estructura, ¿no? Y incluso hoy yo creo que podríamos, o que es interesante recordar esto porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que está sucediendo tanto en Europa como en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también podríamos recordar como hay un proceso en el marxismo que se explica como el proceso de acumulación de capital, ¿no?, que permite el despegue del capitalismo en Europa, ¿no? Esto, hay autoras feministas, posmarxistas, como María Mies o Silvia Federici, que lo que han estudiado es como para que se produzca la acumulación de capital que permite construir grandes fábricas, en este caso textiles o lo que sea, en Europa, por ejemplo en Inglaterra, esa acumulación de capital se va a hacer apropiándose del trabajo gratuito de los esclavos en las colonias, y dirá ella también del trabajo gratuito de las mujeres en los hogares, ¿no? Tiene un libro que es Calibán y la bruja, entonces ella lo relaciona precisamente, bueno, dice, las mujeres por aquel entonces no estaban tan separadas de lo que se considera producción, ¿no?, que igual también podemos pensar que esta idea de producción y reproducción es una idea, o sea, de la separación, ¿no?, de estos dos mundos, es una idea como que no es natural, que tiene que estar como constantemente afirmándose. Entonces, si las mujeres trabajaban en tareas que eran consideradas partes de la producción, bueno, en aquel entonces no existía tampoco unas funciones, digamos, una organización económica equiparable a la de hoy, pero bueno, lo que
Lo que es importante ver es que las mujeres estuvieran asociadas al trabajo únicamente reproductivo, a las tareas del hogar, no es algo natural. Y que hubo que ejercer un grado de violencia muy alto para que eso fuese así. Y entonces ella lo ejemplifica, por ejemplo, con esto de la caza de brujas europea, ¿no? Donde precisamente se persigue a las mujeres que un poco se salen de este orden de disciplinamiento, ¿no? De disciplinar a las mujeres para que hagan las tareas reproductivas y lo hagan de manera gratuita, ¿no? Pero bueno, para recordar estos vínculos de las violencias, ¿no? Como muchas veces se están constantemente afirmándose violencias del discurso y violencias que recibimos las mujeres muchas veces, ¿no? Para recordarnos cuál es nuestro papel, digamos, en este orden reproductivo. Y bueno, y creo que hasta el día de hoy podemos hablar del papel de esas violencias y del papel de esos discursos que nos sujetan a esos lugares de subordinación en la sociedad, ¿no? Hoy también, digamos, con la extensión del modelo neoliberal, dice Emembe que lo que se ha producido, lo utiliza como metáfora, pero yo creo que es una metáfora interesante, es la universalización de la condición que antes estaba reservada a los negros, ¿no? Entonces él habla del devenir negro del mundo. O sea, el negro, los esclavos estaban explotados en la colonia, estaban sujetos a ese orden reproductivo violento y brutal, y esa condición de los negros se ha ido extendiendo a otros lugares del planeta, ¿no? Lo que él llama el devenir negro del mundo, nos habla de una humanidad que se ha vuelto superflua, ¿no? Que es totalmente prescindible ya para el funcionamiento del capital. Entonces, claro, Emembe, a partir de ahí, él propone este concepto que es el de la necropolítica, que es el concepto del derecho del soberano, ¿no? De disponer o sea, el derecho a matar, pero también el derecho a disponer de la vida o incluso de exponer a otras personas a la muerte, incluso a sus propios ciudadanos, ¿no? Es verdad que necropolítica lo han utilizado otras autoras, por ejemplo, Sayak Valencia, para hablar, digamos, de una especie de economía o para hablar de la economía de la muerte, ¿no? En lugares donde hay poderes que son paralelos, ¿no? Entonces, ella hablará pues, del narcotráfico en México y en otros lugares de Latinoamérica, cómo se generan estos poderes paralelos que administran la vida y la muerte y también de los señores de la guerra africanos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, necropolítica para Emembe también nos habla de cómo las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno cosifican a las personas, ¿no? Nos convierten en mercancías. Y de alguna manera somos un producto más susceptible de ser consumido, digamos, y rechazado o desechado cuando ya no somos útiles, ¿no? Entonces, de alguna manera, él dice que las personas que podríamos haber sido concebidas como seres irreemplazables, inimitables, ¿no? Seres únicos, hemos perdido esta condición y ahora somos una parte más del conjunto de fuerzas de producción y somos fácilmente sustituibles, ¿no? Por su parte, el avance del liberalismo por el sur global ha dejado un paisaje devastado también precisamente en lo que fueron las excolonias o en lo que son las excolonias. Y como explica la antropóloga Rita Laura Segato, en aquellos lugares que fueron devastados por las políticas neoliberales, ¿no? Los planes de ajuste estructural que durante las décadas de los 80, de los 90, los organismos internacionales, a partir de las crisis de las deudas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, recordamos, ¿no? Que imponían paquetes de ajustes neoliberales, ¿no? A cambio de negociar las condiciones de la deuda, y eso produjo un arrase absoluto, ¿no? En los sistemas públicos o en cualquier, en la venta de la tierra, en que de repente la producción o el mercado, digamos, fuese el que organizase cualquier aspecto de la vida en esos lugares, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que a medida que eso se produce en esos países, aumenta la violencia, ¿no? Y también aumenta la violencia contra las mujeres. Entonces, hay de alguna manera una relación muy estrecha entre la globalización capitalista, el proceso de desposesión, ¿no? de los bienes comunes o de las tierras, el agua, lo que sea, en esos lugares, ¿no? y la violencia que se produce contra las mujeres. Y como ejemplo, por ejemplo, en Ghana, que está en África Occidental, todavía hoy
hay campos donde se refugian mujeres africanas a las que son designadas como brujas. O sea, todavía hoy se les designa como brujas y se las recluye en estos campos para impedir que las asesinen, ¿no? Entonces, como esta conexión, ¿no?, con lo que comentaba antes de las brujas, ¿no?, como asociadas al origen del capitalismo, y las brujas hoy como asociadas al despojo que está produciendo el neoliberalismo en estos pueblos africanos. Y, bueno, y en lugares como México, evidentemente, la violencia contra las mujeres se incrementa también en las últimas décadas. Cada día mueren más de 10 mujeres allí. Y, bueno, hemos visto, ¿no?, la reacción de las feministas estos últimos tiempos, que están ocupando sedes gubernamentales, manifestándose de manera a veces como muy, digamos, muy confrontativa, pero porque están enfrentando una situación donde la violencia contra las mujeres no solo no desciende, sino que se sigue incrementando, ¿no? Entonces, es comprensible su rabia, ¿no? Es evidente que Ciudad Juárez, que está en la frontera con Estados Unidos, se ha configurado como un símbolo, ¿no?, de esta violencia contra la mujer, que ahí se ha dado una de las tasas de feminicidios más altas de todo el planeta. Son mujeres que, además, muchas de ellas están trabajando en las maquilas, ¿no?, en estos lugares de producción sin casi derechos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, es explicar que la violencia machista y la desposesión también van a veces de las manos, ¿no? Y van de la mano y son, como decía, un recordatorio, ¿no?, de esta posición de subordinación de las mujeres. O sea, constantemente es una reafirmación o es una especie de herramienta que sirve para decirnos constantemente cuál es nuestro lugar, ¿no?, en el sistema productivo. Por tanto, digamos que en la necropolítica el capitalismo contemporáneo organiza la acumulación de capital como un fin absoluto, ¿no? Y produce es un régimen de acumulación que produce una trituradora de vidas, ¿no?, que están puestas al servicio del mercado, pero de alguna manera creo que es importante recordar que eso sucede fundamentalmente en las excolonias, pero no solo en las excolonias, ¿no? Y que también estamos presenciando, digamos, el descolgamiento a cámara lenta de importantes capas sociales aquí en Europa, ¿no? Y creo que este descolgamiento, ¿no?, este empobrecimiento, tiene que ver bastante con la emergencia de lo que llamamos las extremas derechas en Europa. Bueno, le llamaré extremas derechas, pero podemos llamarles posfascismos, neofascismos, como queráis. El término no me preocupa tanto, pero bueno. ¿Cómo opera la necropolítica de la vida convertida en mercancía en el neoliberalismo? Judith Butler se pregunta, ¿por qué hay vidas que no suscitan duelo ni lamento? ¿Por qué hay vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? Y entonces ella responde que solo se va a llorar por un cuerpo que ha sido violentado si ese cuerpo ha sido concebido antes como algo valioso, ¿no? Si es considerado como digno de protección y si esa vida se le había atribuido antes algún valor, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues el sistema neoliberal lo que hace es producir estas vidas que no cuentan, ¿no? Desde el poder se despliegan una serie de marcos que distribuyen estos afectos entre la población, ¿no? Hay vidas que merecemos respeto, que merecemos protección frente al daño, que merecemos que el Estado invierta recursos en nosotros o incluso que nos preserve de la violencia o de la muerte. Y luego hay otras vidas que se consideran como prescindibles, ¿no? O que su muerte pues, no nos afecte o que si de alguna manera reciben daño, pues no van a producir lamento, ¿no? Esas vidas que no merecen ser lloradas. Y creo, bueno, que cuando oímos esto, pues las imágenes, a mí por lo menos una de las imágenes que me viene a la cabeza más rápido es la cuestión de la frontera, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de las imágenes que hemos estado viendo estos días en Ceuta, ¿no? Miles de personas intentando cruzar, incluidos niños, a veces a nado y en situaciones donde hay riesgo, ¿no? Donde hay riesgo de perder la vida. Estas vidas, digamos, o vidas como pueden ser la de los manifestantes en Colombia que hemos estado viendo estos días, que han sido abatidos por disparos de la policía, ¿no? Y que, bueno, en muchos lugares del mundo las manifestaciones también son contestadas con violencia policial de este grado, ¿no?, que produce muertes. Pero bueno, en Ceuta, bueno, es verdad que también, bueno,
Si pensamos en Ceuta, podemos pensar en migrantes y podemos pensar también en refugiados. La cuestión de los refugiados, hay unos 79 millones de personas refugiadas actualmente en todo el mundo. Bueno, se calcula, no siempre es fácil calcularlo. Personas refugiadas por cuestiones de guerras, persecuciones, violaciones de derechos humanos. Y evidentemente es un número de los refugiados que va a seguir creciendo, ¿no? Porque cada vez hablamos más de los refugiados climáticos, que es la cuestión del cambio climático está haciendo que determinados lugares del mundo se vuelvan más inestables o invivibles directamente. Entonces, esa cifra va a seguir creciendo y se va a convertir, y ya lo es, yo creo, uno de los problemas no solo más graves del planeta, sino un problema, digamos, que pone en entredicho, que nos pone en cuestión, ¿no?, a los países a las democracias occidentales o a Europa, ¿no? Bueno, una pequeña parte de estos refugiados llegan a Europa o intentan llegar a Europa y digamos que no reciben una atención, digamos, que esté destinada a preservar sus vidas como si sus vidas contasen o como si estuviéramos teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos, ¿no? En Ceuta hemos visto cómo se ha normalizado esta práctica de la devolución en caliente, que se llama, ¿no?, que es cuando cruzan la frontera los expulsan, y es una práctica, bueno, lo que hemos estado viendo estos días es contrario a nuestro propio ordenamiento legal, es contrario a la Constitución, pero también es contrario a las legislaciones de derechos humanos europeas e internacionales, ¿no? Claro, estamos hablando, bueno, es verdad que no es solo es una cuestión en donde digamos, no quiero que parezca que solo deben importar las vidas de las personas que huyen de violaciones de los derechos humanos, ¿no?, que solo importan las vidas de los refugiados, sino que creo que es importante asumir que las vidas de los migrantes económicos también tienen que ser dignas de protección, ¿no?, que no tenemos que hacer una división tan clara, porque además muchas veces en esas propias historias de vida, ¿no?, las diferencias no son tan evidentes, ¿no? Entonces, bueno, en el Mediterráneo llevamos ya más de 20.000 muertes desde el 2014, que se sepa, puede ser que llevemos más muertes, esta es una cifra que da la ONU, probablemente sean más. A estas cifras hay que sumar las que se producen cuando estos migrantes intentan llegar a las Islas Canarias, ¿no? Y son muertes que, digamos, hemos normalizado porque, bueno, las vemos constantemente en los medios de comunicación. También hemos visto imágenes muy tristes que son barcos que han rescatado a estos migrantes y que luego no se les deja fondear en los puertos europeos. Bueno, hemos visto una serie también de batallas por cómo se representan estas luchas de los migrantes por llegar a Europa, y en Europa pues una batalla por qué tipo de discurso se tiene que hacer sobre esto, ¿no? Y eso es lo que ha impulsado también, ¿no?, sumado a la crisis económica, el crecimiento de las extremas derechas en esta dialéctica de si vienen migrantes, nuestros propios derechos están amenazados, ¿no? El devenir, bueno, esto que llama Membe el devenir negro del mundo, tiene varias caras. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, durante la pandemia, lo que solemos decir o lo que podemos ver es que la pandemia, digamos, ha puesto luz en algunos problemas sociales que tenemos, pero que esas grietas ya existían antes, ¿no? Simplemente nos lo ha hecho más evidente. Y yo creo que la cuestión, por ejemplo, de las residencias, de cómo tratamos a las personas mayores, ha sido como un toque de atención. Es verdad que ya sabíamos que no todas estas residencias están dando una atención adecuada e incluso humana, ¿no? El caso de Madrid, por ejemplo, es muy sangrante porque, por las condiciones de externalización, de privatización de estos lugares, pero también porque incluso en las residencias públicas hay una ratio de cuidadores por personas por atender que es muy bajo. Pues ya se estaban produciendo desde pues, alguna persona que... me acuerdo del caso de una mujer que se le enganchó una pierna en la cama de noche y cuando la encontraron por la mañana se había muerto, ¿no? En esa residencia había un trabajador por cada 300 ancianos atendiendo esa noche, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, que esta cuestión que yo creo que además, bueno, a mí me ha impactado mucho lo que ha sucedido en las residencias, sobre todo en Madrid, que es el caso que yo conozco más, pero, bueno, es el caso de que, por ejemplo, cuando las personas mayores se enfermaban de COVID en esas residencias, no eran
derivadas a hospitales. Ya directamente había una instrucción del gobierno de la comunidad de que esas personas no debían ser derivadas a los hospitales. Por así decir, es una especie como de triaje inhumano, porque es un triaje basado también en una cuestión económica, porque las personas mayores que sí tenían un seguro privado sí fueron derivados a hospitales, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos habla bastante de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y evidentemente también nos habla de eso en las vacunas, ¿no? ¿Qué sucede en las poblaciones europeas que se están vacunando a toda velocidad y cómo hay otros lugares del mundo donde las personas no importan y donde hay un sistema, digamos, de patentes que impide que posibilita que eso sea así, ¿no? Que haya unas vidas que tengan más valor que otras, ¿no? Bueno, hay otros casos de los que podríamos hablar. Yo creo que hay un tema que es importante, digamos, en cómo se sostiene nuestro orden reproductivo en España, pero también en Europea, que es el tema del trabajo doméstico. Bueno, aquí en España además tenemos un nivel de trabajo doméstico de los más altos de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también durante la pandemia hemos visto casos bastante aberrantes, como trabajadoras domésticas internas, ¿no? Que duermen en las casas de las personas a las que atienden o de los hogares que atienden, y que durante la pandemia pues muchas eran despedidas y no tenían sitio donde ir, ¿no? Y con toda la cuestión de los confinamientos, incluso alguna que contaba que se enfermaba y la encerraban en su habitación sin ningún tipo de cuidado. Bueno, ha habido una serie de casos que ha hecho que también pongamos el foco ahí. Bueno, como sabéis, no tienen todos los derechos reconocidos, es decir, por ejemplo, que no tienen derecho a paro, sus salarios no computan para las pensiones exactamente igual que los nuestros, etcétera, ¿no? Esto es parte de la segmentación que hacemos del trabajo de las personas migrantes en este país, y una de esos elementos es, digamos, funcional al hecho de que con nuestros bajos salarios, para que algunas mujeres puedan ir a trabajar, tienen que contratar a estas otras mujeres en unas condiciones muy malas, ¿no? Y con unos salarios muy bajos, ¿no? Es un lugar, el trabajo doméstico, donde además hay cada vez más trata de personas, ¿no? Más trabajo esclavo directamente, es trabajo obligado, ¿no? Pues les quitan el pasaporte al llegar, las engañan y las dejan encerradas en las casas de las personas que van a atender. Esto sucede en España, sucede en Europa y sucede en muchos países del mundo, ¿no? De hecho, la trata de personas, bueno, ahora se calcula que hay unas 40 millones de personas que están trabajando en condiciones de esclavitud o de esclavitud moderna, ¿no? Y bueno, también hay otras esclavitud moderna, también se le considera, por ejemplo, a matrimonios forzados, que también hay cifras muy elevadas, pero estos matrimonios forzados no pensemos que es otra categoría, o sea, como he estado hablando antes, ¿no? El trabajo que hacemos las mujeres en los hogares es trabajo, entonces de alguna manera un matrimonio forzado es darte una trabajadora gratis, ¿no? Con otro estatus, que es que además tienes que, digamos, por así decir, proveer servicios sexuales, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión de la trata yo creo que también dice bastante del estado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa, digamos, de gestión neoliberal del planeta, podemos hablar de un nuevo modelo de gestión de las poblaciones que ahora se consideran sobrantes, ¿no? Ya no se designan directamente como excedentes, ¿no? Como en el nazismo, ¿no? Estos que no producen y tal. Ya no se encierran en campos para su exterminio, en general, pero se dejan caer, ¿no? Hoy esas poblaciones excedentarias se les niegan derechos, se les niega la pertenencia, no cuentan, o sus vidas no merecen lamento o esfuerzo para su salvación, ¿no? Es verdad que cada vez vale menos la vida y el trabajo también, ¿no? En esta fase, digamos, del capitalismo financiero, el trabajo cada vez, y también con el desarrollo de la robotización, de la automatización, el trabajo también se va volviendo en sí mismo no necesario. Entonces, cada vez hay más vidas que se consideran excedentarias. Bueno, esta fase neoliberal del capitalismo, dice Wendy Brown, ha preparado de alguna manera también el camino para la emergencia de estas extremas derechas, ¿no? Ella habla, claro, de las privatizaciones masivas, habla de la falta de derechos sociales, ¿no? de la privatización de lo público, pero también habla de cómo el neoliberalismo, digamos, está destruyendo lo social.
O sea, habla de que ha hecho una tarea de individualización radical de la sociedad, ¿no? De repente, un trabajo sobre nuestra subjetividad para que los demás no nos importen, ¿no? Para que busquemos soluciones individuales para nosotros, para nuestras familias, y dejemos de pensar en construir, digamos, un común. Esto, digamos, sienta las bases para la emergencia de la extrema derecha en un sentido como micropolítico, o sea, en un sentido como cotidiano. Yo creo que para mí, por ejemplo, es una de las cosas que más me preocupa cuando veo la emergencia de las extremas derechas, y a veces hablamos, ¿no?, de cómo yo voy a muchas charlas, que es cómo paramos a la extrema derecha. Entonces, casi siempre pues, hay apelaciones, digamos, de orden de cómo hacer en la política institucional o cómo hacer en los medios, ¿no? Si hacemos un cordón sanitario, entonces no pactamos, o si no hacemos entrevistas o no les damos espacio en los medios. Bueno, yo creo que pensar estas cuestiones está bien, pero que deberíamos empezar a pensar también qué hacemos para parar otras cosas que a mí me preocupan más, que es, por ejemplo, hemos visto linchamientos a menores no acompañados, a migrantes que son niños, que eso ha pasado en Cataluña, está pasando muchísimo. En Madrid llegaron a tirar pusieron un explosivo en un centro de menores que no llegó a explotar, pero bueno, que son signos que nos van hablando de cómo, si eso penetra, digamos, socialmente, lo que se empieza es a gestar un tipo de violencia no solo contra los migrantes, un tipo de violencia también entre nosotros. Lo hemos visto también en la campaña de Madrid con Vox, y, ¿no?, como muchas confrontaciones directas, agresiones, etc., ¿no? Entonces, a mí esto es una cosa que especialmente me preocupa, ¿no? Segato habla de que estos niveles de violencia que se están produciendo en muchos lugares del mundo, ella le llama esto pedagogía de la crueldad, ¿no? Y bueno, Membe le dice acostumbramiento a la pérdida. Entonces, de alguna manera, ella lo que dice es que para esta fase del capital, ¿no?, que hemos explicado, donde las vidas ya no son tan importantes y los trabajadores no son tan necesarios, digamos, es importante que las personas nos volvamos menos empáticas, ¿no?, que nos afecte menos lo que les pasa a la gente que hay a nuestro alrededor, a esos que hemos dicho que son desechables, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, la pedagogía de la crueldad es, digamos, una práctica que se ejerce para que las personas se vayan acostumbrando al resultado que produce, digamos, ¿no?, ese mundo donde hay unos pocos dueños de todo, de las tierras, de las vidas, del dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ella habla de las muertes de la frontera, pero también habla de las violencias, digamos, más espectacularizadas que se producen contra la mujer, ¿no? Las muertes de Ciudad Juárez, pero también violaciones múltiples que luego son subidas a las redes sociales para que se puedan difundir. Ese tipo de cosas, ella precisamente las pone como ejemplo de esta pedagogía, ¿no?, de este acostumbramiento de la violencia, casi también como de una espectacularización, ¿no? Si la violencia es un espectáculo, llega un momento en que tú ya no te identificas con la persona que está sufriendo, ¿no? De repente hay como una barrera y dejan de importarte. Y bueno, yo creo que esto esto también tiene que ver con esta idea de que el fascismo no es solo una cuestión institucional, sino que está penetrando, digamos, en nuestra subjetividad. Y esos posfascismos, de alguna manera, se suben a eso, ¿no? Siembran miedo, ¿no? El miedo, yo creo que es parte de esta tonalidad afectiva que promueven los posfascismos, ¿no?, en estos tiempos como de desencanto, de resentimiento. Es el miedo a los extranjeros, es el miedo a los menas, pero también es el miedo a los ocupas, a las personas trans, y constantemente este miedo se agita para generar una sensación de inseguridad, ¿no? Y las campañas, por ejemplo, de Vox últimamente van totalmente en torno a esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que los posfascismos se proponen, digamos, como una solución, como una forma de gestionar este mundo de dueños, ¿no?, en la que se ha convertido o que también ha derivado en una crisis de las democracias liberales, ¿no? También los momentos en los que hay crisis dentro del capitalismo se han vivido como crisis de reproducción, ¿no? Constantemente lo vemos. Y las soluciones que se han inventado para estas crisis reproductivas siempre han sido la vuelta al orden anterior, ¿no? Lo hemos visto en el nazismo. Cada vez que hay crisis fuertes de las democracias liberales o de los momentos
digamos, de ámbito democrático, con aspiraciones más democráticas, si eso entra en crisis, lo que se produce es una puesta en valor otra vez de la división sexual del trabajo, del orden reproductivo tradicional, con esas jerarquías que lo organizan, ¿no?, basadas en el género y en la raza, ¿no? Y, bueno, de alguna manera yo creo que ahora sí resuenan, ¿no?, esos ecos de las ideologías que creíamos que de alguna manera ya se habían superado, ¿no? Pero últimamente vemos que no. Por lo menos desde el 2008, no solo en Europa, ¿no? Hemos visto Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, en Europa del Este, por ejemplo, ¿no?, como hay discursos como que nos resuenan, ¿no?, con todas las diferencias. Evidentemente no digo que estas visiones de populismos de derechas o nuevas extremas derechas, o como le queramos llamar, sean equiparables al nazismo o al fascismo clásico. Tienen muchísimas diferencias, han tenido que adaptarse también a cómo se han transformado nuestras sociedades, también tienen que adaptarse a la democracia representativa, es decir, que tienen que ser aceptados porque tienen que ser votados, y eso hace que modulen constantemente sus discursos, pero en el fondo, en buena parte de ellos vemos esta idea, ¿no?, de volver al orden reproductivo de la mujer en el hogar. Los homosexuales amenazan la nación, por lo menos, por ejemplo, en Europa del Este, esta cuestión, y Bolsonaro mismo en Brasil, la cuestión, por ejemplo, de la homosexualidad es un eje importante de sus discursos. Es verdad que esto no podría ser así exactamente en Europa occidental, ¿no?, porque aquí ni siquiera Vox lo hace de manera muy frontal, e incluso Marine Le Pen o otras extremas derechas europeas de Europa occidental, pues digamos, no pueden oponerse a consensos que ya son, digamos, un sentido común de la sociedad, ¿no?, como que los derechos de las mujeres son algo deseable, o como que los derechos de las personas LGTBI son algo deseable. Yo creo que han modulado mucho sus discursos y lo hacen de maneras, ¿no?, para hacerse más pasables. Bueno, en cualquier caso, que hay, digamos, muchas diferencias en cómo son estas nuevas extremas derechas, pero de alguna manera la idea de que la nación está amenazada vuelve a resurgir, ¿no? El cuerpo nacional amenazado, ellos hablan de los valores, nuestra forma de vida, nuestra civilización, ¿no?, está amenazado por los otros. Evidentemente no por la desigualdad, no por la pobreza y sus efectos en la sociedad, ¿no? Yo creo que, aunque haya muchas diferencias entre el nazismo y el fascismo clásicos y las nuevas extremas derechas, hay algo que permanece, ¿no?, que es esta función, ¿no?, de que las desigualdades económicas estén refractadas a través de la lente del conflicto étnico, ¿no? O sea, que la función es el mismo, neutralizar el conflicto social. De hecho, bueno, por ejemplo, la filósofa Fernanda Rodríguez dice algo que a mí me parece interesante respecto a esto, que es que de alguna manera lo que hace el proyecto postfascista precisamente es buscar la confrontación con los migrantes o con los musulmanes, ¿no?, para compensar de alguna manera simbólicamente, para generar un sentido de pertenencia a los trabajadores nacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es: podéis estar perdiendo derechos, podéis estar viendo vuestros salarios decrecer, los servicios públicos menguar, ¿no?, pero vosotros sí pertenecéis a la nación, y la culpa de esto, en definitiva, es de los de afuera, ¿no? Esto es lo que dicen las extremas derechas, ¿no? Incluso lo que se ha llamado el chauvinismo del estado del bienestar, es el discurso de Marine Le Pen, es: si no tenemos un estado del bienestar es por culpa de los migrantes. Bueno, creo que estos elementos están sobre la mesa y con todas las diferencias nos ayudan a pensar un poco cómo está sucediendo este fenómeno, ¿no? Hoy, evidentemente, bueno, los que amenazan a la nación son tanto las personas que se mueven por el mundo, que han sido desplazadas por este modelo económico que hemos dicho de desposesión, ¿no? Esas son conceptualizadas como el enemigo, son tratadas como el enemigo. El marco es esta de la nación blanca invadida por los forasteros, pero también son declarados como enemigos los sujetos poscoloniales, ¿no? En este caso, por ejemplo, los musulmanes en Europa, que son el objetivo de las extremas derechas. De alguna manera lo que se ha producido es un desplazamiento, ¿no? Si antes el enemigo eran también los judíos, ahora ese papel lo están ocupando los musulmanes y el Islam, ¿no?
aunque sean musulmanes nacionales, ¿no? En Francia hay un importante número de población musulmana y está focalizada, los ataques de la extrema derecha están focalizados mucho en ellos, ¿no? También pasa en Holanda, pasa en muchos lugares, ¿no? De alguna manera lo que se conceptualiza es que el Islam, digamos, pero fijaros cómo se ha producido un desplazamiento en el que ellos tienen que justificar su racismo para hacerlo como más asimilable. Entonces, de alguna manera lo que ellos dicen es el Islam es incompatible con nuestra civilización, con nuestros valores, e incluso pueden llegar a decir que en realidad son una amenaza a los derechos de las mujeres, ¿no? Porque el Islam es retrógrada, todo el Islam es de carácter fundamentalista, todo el Islam puede llegar a ser incompatible pues, con nuestros valores de libertad, etc., ¿no? De alguna manera, es un discurso que mucha gente compra. De hecho, Marine Le Pen tiene, parece, un índice de voto de personas LGTBI bastante elevado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son los nuevos discursos, ¿no? Que tienen que ver con cómo también nuestras sociedades se han transformado, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo como pasable, ¿no? También están emergiendo, de nuevo, las obsesiones estas reproductivas, ¿no? Oímos mucho hablar de invierno demográfico y muchas veces, sobre todo estos días, pero bueno, muchas veces el marco para interpretar esto es un marco claramente conservador, ¿no? Y el extremo más exagerado de esto es una cosa que se llama la teoría del gran reemplazo, que es una cosa bastante alucinada, pero de alguna manera dice que las poblaciones europeas o estadounidenses van a ser reemplazadas por musulmanes porque, claro, las mujeres europeas no queremos tener hijos por culpa del feminismo y por culpa del aborto, y sin embargo las mujeres musulmanas sí tienen muchos hijos. Entonces, esta teoría, que parece, digamos, una cosa bastante alucinada, en realidad está detrás de ataques como los del 2019 en Nueva Zelanda, que fueron unos ataques contra una mezquita donde asesinaron a 51 personas y otras 40 más o menos fueron heridas. Es decir, que nos puede parecer una teoría como muy loca, pero que ha generado, ha provocado en Estados Unidos también hay ataques terroristas que se firman, digamos, bajo esta teoría del gran reemplazo, ¿no? O sea, que tiene su cierto impacto. Entonces, bueno, de alguna manera, creo que también vale la pena no olvidar otra vez a Emembe y su evocación de la colonia como cara nocturna de la democracia. Y, bueno, de alguna manera lo que nos evocaba la colonia era que los órdenes reproductivos de las naciones occidentales se habían edificado siempre sobre la exclusión de otras poblaciones, ¿no? O contra otras poblaciones. Entonces, bueno, la gestión de las poblaciones excedentes que produce el neoliberalismo y la gestión de las poblaciones excedentes que produce el posfascismo, aunque muchas veces que producen, o bueno, que interpreta, se presentan como opuestos, yo creo que tienen más en común de lo que solemos reconocer, ¿no? Entonces, bueno, la retórica de las democracias liberales, por ejemplo, respecto de las migraciones, es la libertad, la globalización, el multilateralismo. Se habla mucho de esto, ¿no? De pues, libertad de circulación, aunque sea bajo la idea esta de migraciones ordenadas. Y también se habla mucho de derechos humanos, de preservar derechos humanos, de igualdad ante la ley. Pero, digamos, el marco real y material de las políticas de frontera es un marco, yo creo, de carácter necropolítico, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. Esto me mata. 6. Bueno, en cualquier caso, decir que precisamente yo creo que estas fronteras son unas máquinas de creación de población excedentaria, aunque se enuncie bajo el discurso de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que no hay ni un solo gobierno en la Unión Europea que tenga una voluntad efectiva de diseñar políticas migratorias que apuesten por la defensa de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Bueno, es verdad que los migrantes se necesitan para trabajar y aunque hoy no hay políticas de pleno empleo, bueno, es imposible para esta fase del capitalismo, digamos que sí que necesitamos migrantes sin derechos. Antes he puesto un ejemplo muy claro, que es el tema de la posición de las mujeres que necesitan externalizar tareas de reproducción social a inmigrantes sin derechos y mal pagadas. Eso también sucede en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser el campo. Para hacer competitivo el campo español tenemos que tener una mano de obra migrante hiperexplotada.
Y de alguna manera eso se hace generando irregularidad. Y generando irregularidad se hace pues, poniendo muchas dificultades para migrar de forma legal y también gracias a la resistencia, por así decir, de los migrantes que aún así, aún con todas estas restricciones, siguen teniendo la voluntad de venir aquí, ¿no? O sea, cuando es una cosa que decimos mucho, pero es así, por muchas barreras que hayan, por mucho que se estén jugando la vida, siguen viniendo. Entonces, bueno, la pregunta es cómo queremos hacer eso para que sea, bueno, para que no produzca tantas muertes, pero también para que no produzca esta segmentación del mercado del trabajo, donde hay varias categorías de personas con distintos derechos, con distintos niveles de acceso a la sanidad pública, etcétera, ¿no? Que es el sistema que tenemos ahora implementado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que es verdad que, o sea, que podríamos decir que los posfascismos suponen una especie de conciencia reprimida de las democracias liberales, ¿no? O sea, no serían exactamente su contra, sino la afirmación de nuestro peor rostro, ¿no? De la verdad de la dependencia de estas democracias liberales, de la injusticia y de la opresión. Entonces, bueno, la diferencia fundamental es que en los posfascismos hay una verbalización exagerada, ¿no? Una verbalización descarnada del racismo, aunque sea un racismo sin razas, ¿no? Que es la que moviliza la religión o la cultura, ¿no? En vez de la biología, que en realidad es una forma más antigua de racismo, que la de la biología. Pero bueno, ahora ese es el tipo de racismo que tenemos ahora. Entonces, de alguna manera, cuando los posfascistas dicen que están contra lo políticamente correcto, yo creo que en realidad en esto no mienten, ¿no? Porque lo que están diciendo sobre las personas migrantes es lo que las fronteras están produciendo y están haciendo ya con ellos, ¿no? Evidentemente, estos posfascismos quieren llevar esas políticas o dicen querer llevar esas políticas racistas más allá, aunque yo creo que tampoco quieren eliminar la inmigración, ¿no? Que eso es imposible, salvo por vías genocidas, sino contribuir a esta segmentación más radical del mercado de trabajo y también generar lo que he dicho antes, ¿no? Una especie de compensación simbólica o una especie de chivo expiatorio para los problemas económicos o los problemas de la distribución de la riqueza que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, yo creo que, aunque suena así un poco brutal, el liberalismo y las derechas radicales son igualmente constitutivas del capitalismo moderno. Y ahora sí, para terminar, hay tiempo. Para terminar bueno, porque después de todo lo que he dicho igual es un poco, os he dejado así un poco planchados. Nada, quería decir que, bueno, que siempre hay cosas que podemos hacer para contrarrestar. Bueno, que no me gusta acabar una charla así, que evidentemente dibuja, digamos, un mundo con unos problemas muy difíciles de solventar. Entonces yo creo que siempre hay cosas que podemos hacer y creo que es importante acabar las charlas diciendo eso, ¿no? Y que contra esta pedagogía de la crueldad que nos intentan, o sea, que ha generado, digamos, el neoliberalismo, pero que las extremas derechas explotan, yo creo que hay la posibilidad de conjugar eso, o de conjurar eso, apostando, digamos, por lo colectivo, apostando por generar espacios donde podamos reconstruir los lazos comunes, reconstruir la sociedad. Yo creo que la otra cosa que nos ha enseñado la pandemia, además de las personas que están abandonadas en las residencias o todo lo malo que podemos sacar de ahí, es que hay también capacidad para organizarse, para ser solidarios, para generar lazo social. Lo hemos visto en las despensas de alimentos, del reparto de alimentos, lo hemos visto en la gente que se ha organizado para ayudar a sus vecinos. Entonces, bueno, creo que esto también nos habla de una solución, por lo menos, para impedir que penetre el miedo, que penetre la desesperanza, ¿no? Eso que llamábamos las tonalidades afectivas del desencanto, ¿no? Y también creo que es importante que seamos capaces de vernos afectados por los que se supone que no son como nosotros, ¿no? Porque hay que recordar que precisamente la construcción de los otros, ¿no? Esos monstruos, cómo se configuran esos monstruos o estos excedentes poblacionales, para seguir con la línea de la charla, se hace también para que nada cambie, ¿no? Tampoco para que nada cambie respecto a la desigualdad de la riqueza, ¿no? Por tanto, yo creo que su liberación es parte de la nuestra y que nadie se salva solo y
que creo que tenemos que contribuir a dejar de construir sus vidas como vidas no importantes, ¿no? Que son tan importantes como, o generar ser capaces de generar un espacio donde todas las vidas sean igualmente importantes, todas las vidas cuentan. Creo que es el principio de una lucha política efectiva, una lucha por la igualdad y por la justicia. Y es que ricasco. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por esta charla, por lo menos contundente, que nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado un montón de preguntas, pero creo que es mejor empezar por el público, si hay preguntas o comentarios que queréis hacer. Buenas tardes. Nuria, no se ha entendido bien, pero tú lo has visto todo mucho muy global, yo lo veo más cercano, ¿no? Por ejemplo, ahora la crisis que tenemos aquí con los subsaharianos, que llegaron a Canarias hace 3 meses y que ahora están llegando aquí y están intentando llegar a Francia, etcétera, etcétera. Dices que se les maltrata, no sé qué, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero las ONGs de aquí de Irún que les acogen dicen que menos mal que Francia les está devolviendo a ellos, porque en realidad lo que tenían que hacer Francia era cogerlos durante 6 meses, retenerlos en Francia y luego reportarlos a su país. Entonces hay un acuerdo entre España y Francia del año 2002 donde dicen que te voy a devolver en caliente a esas personas que han pasado ilegalmente la frontera, y dicen las ONGs que menos mal, porque a los 2 o 3 días, o 4, posiblemente vayan a pasar e ir al país que les corresponde. O sea que eso es lo que ocurre aquí. Y aprovechando ya que tengo la voz, ya el segundo tema es, joder, yo tenía una persona en casa, emigrante evidentemente, que estaba haciendo las tareas de una señora interna. Joder, yo pagaba 1.365 euros a ella netos, le pagaba 370 euros a la Seguridad Social por ella y le daba de comer los 30 días, que me suponía unos 600 euros. Hombre, creo que no hacía mal las cosas, ¿no? Mucha gente hará que las cosas mal, pero el que hace las cosas legalmente, ¿estamos abusando de ellas? Pregunto. ¿Queréis recoger varias preguntas? No, vamos de una por vez. No quería hacer una bronca, no quería echaros la bronca. Creo que tu caso no es igual representativo de cómo se trata a las mujeres migrantes que se encargan de las tareas del hogar y los cuidados, por lo que dicen las propias organizaciones de trabajadoras, ¿no? Es un sector que tiene un nivel de informalidad muy alto, es decir, que se calcula que por lo menos un 40% puede ser trabajo informal, es decir, sin dar de alta en la seguridad social. Y luego hay una cuestión que es ya estructural, que es que no están reconocidos, ellos no están en el régimen general de la seguridad social, es decir, que no tienen sus derechos equiparados a los de cualquier trabajador, que esto ya no depende de ti, depende del Estado. Es una cuestión que la OIT ha hecho un protocolo de buenas prácticas en la contratación del trabajo del hogar, o en qué derechos deberían tener las trabajadoras del hogar. España es el convenio 185 de la OIT. España se ha comprometido, los sucesivos gobiernos de todos los colores han dicho que iban a ratificar este convenio, que ratificar este convenio es el primer paso luego para aplicarlo, porque pueden firmarlo y no aplicarlo hasta no sé cuándo. Y esto ya lleva bastantes años que lo dicen y ni siquiera este gobierno tampoco lo ha hecho. Es decir, que todavía no tienen derecho a paro, puedes despedirlas sin ningún tipo de motivación, no cotizan por todo lo que cobran, sino por tramos, es decir, que no tienen pensiones iguales. Bueno, hay una serie de... no tienen derecho a baja laboral, por enfermedad. Bueno, son una serie de cuestiones, como yo creo que son muy problemáticas, evidentemente, que no son casualidad. O sea, eso es lo más importante decirlo. O sea, es verdad que
muchas veces ellas lo dicen así también, dicen, claro, a mí me gustaría cobrar más, pero yo entiendo que hay muchos ancianos que necesitan ayuda que tampoco lo pueden pagar porque tienen pensiones muy bajas o tienen recursos bajos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un problema que es social, que va más allá de sus condiciones laborales, y es cómo se está, digamos, primero, un problema muy gordo que es la población está envejeciendo, cada vez vivimos más años, pero es verdad que con mayor grado de dependencia, es decir, cada vez necesitamos más cuidados, y ahí hay una cuestión, que es cómo vamos a solucionar eso, ¿no? Si va a ser a través de lo público, en lugares colectivos o no colectivos, pero con, ¿no?, la ley de dependencia que está constantemente también infrafinanciada, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de problemas que son ya de carácter estructural, ¿no?, de qué pasa con ese ámbito y por qué, digamos, ahora mismo lo tienen que pagar las mujeres inmigrantes, que es una cuestión, ya digo, una vez que se habló de regular, o sea, de equiparar derechos, el presidente de la patronal, que no me acuerdo quién era, dijo claramente, ojo, que no se equiparen los derechos porque esto puede hacer peligrar el papel de las mujeres en el mercado de trabajo español, o sea, el acceso al mercado de trabajo, porque lo dijo muy claramente sin ningún tapujo, es decir, el problema que si no hay migrantes baratas a las que yo le pueda pagar menos de lo que cobro, ¿quién se va a encargar de cuidar a mis hijos cuando yo no pueda, a cuidar a mis mayores, limpiar? O sea, hay un problema social ahí que va más allá de... Pero no te quería echar una bronca y, de hecho, me alegro mucho que digas que respetas los derechos laborales de esta trabajadora. Me parece importante decirlo más y me parece importante decir que es importante hacerlo. Si se puede, claro, y si no se puede, pues buscar otras maneras más justas de redistribuir el trabajo de cuidados, ¿no?, que no pase por explotar a nadie. Vale, la primera, la cosa es que yo tengo problemas de audición, entonces con la mascarilla a veces no entiendo lo que me dice la gente, entonces no he entendido la pregunta, lo siento. Igual. Ya, ahora estamos viendo en Irún, frontera de Francia y España, en Irún, ¿sí? Irún, sí. Vale. Han venido, bueno, pues ahora hay unas 70 personas que intentan pasar de España a Francia. Y bueno, pues cuando intentan pasar, muchas veces, pues esas personas les coge la policía francesa y los devuelven en caliente a España. ¿De acuerdo? Eso ni siquiera sería devolución caliente, es directamente ilegal, porque no... Sí, bueno. entonces, por lo visto, hay un acuerdo entre España y Francia del 2002 de que esa devolución en caliente es legal, entre comillas. Vale. Les he oído yo a las ONGs que trabajan en Irún con ellos diciendo que menos mal que les devuelven en caliente a estos inmigrantes, porque oficialmente lo que tendría que hacer Francia era retenerles durante 6 meses encarcelados y luego a los 6 meses deportarlos a su país de origen. Entonces, claro, yo creo que se está mezclando ahí lo que tú decías antes entre emigrantes y luego políticos, ¿no? Los refugiados, sí. Bueno, no sé muy bien cuál sería la respuesta, porque no sé si todavía tengo clara la pregunta. Si deberíamos dar el mismo trato a los refugiados que a los inmigrantes económicos. Bueno, hay una cuestión, y es que yo creo que también lo que hace Francia, me imagino que tiene que ver con que, España tiene una posición de frontera, ¿no?, con el Magreb y con África, digamos, tiene una frontera que es muy delicada para la Unión Europea, ¿no? Entonces, de alguna manera, de hecho, muchos de los migrantes que llegan a Canarias, la mayoría no quieren quedarse en España, quieren ir a sitios donde hay trabajo, que España no es el sitio mejor para trabajar ahora mismo. Entonces, bueno, la cuestión es, ellos nos designan como los gendarmes de esta frontera y entonces intentan que nosotros hagamos el mayor esfuerzo posible para taponar la entrada de migrantes. Pero, evidentemente, si esos migrantes se distribuyesen por todo el continente europeo, digamos, o por toda la Unión Europea, sería mucho... O sea, tendría mucho menos impacto, digamos, si eso es lo que les preocupa a los gobernantes en un sentido simbólico y van más o menos allá donde hay trabajo. Entonces, yo creo que eso es una gestión de las migraciones como para mí muy problemática. La pregunta es, ¿hay muchos migrantes en Europa? Yo creo que no. Por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos o con otros lugares.
refugiados de Siria en la zona, hay sitios que han acogido a cientos de miles de refugiados. Y aquí en España, aquí en Europa ha sido un problema. O sea, se ha construido un problema sobre eso. De hecho, está muy relacionado, ¿no?, lo que se llamó la crisis de refugiados, que se originó con la guerra siria, con la emergencia de las extremas derechas. Digamos que se han aprovechado mucho de eso, ¿no?, del miedo. Pero yo creo que el miedo también surge cuando... Bueno, yo ya lo he dicho en la charla, ¿no?, que es un falseamiento de un problema político que va más allá, ¿no?, que es qué pasa aquí con la redistribución de la riqueza o qué pasa con los servicios públicos, etcétera, ¿no? Que son batallas que tenemos que dar, pero por la igualdad de todos, no a costa de las vidas de otras personas. ¿Alguna otra pregunta? Os he deprimido un poco, ¿no? A ver, yo me voy a poner un poco en abogado del diablo y voy a retomar el tema de la teoría del reemplazo que hablaste al final. Yo creo que hay que separar lo que son hechos demográficos de lo que hay que hacer con esos hechos demográficos. Quiero decir, hay por lo menos algunos sitios en el mundo donde yo conozco por gente que vive ahí, por ejemplo en Israel, yo sé, tengo colegas científicos allí que me han comentado cómo toda la comunidad judía ortodoxa tiene por ahí 8 o 10 hijos y crece demográficamente mucho más que la población judía que no es ortodoxa, ¿no? Y ellos hacen, bueno, las proyecciones y evidentemente en algún momento, por una cuestión simplemente demográfica, la población ortodoxa va a ser mayor que la no ortodoxa. Eso es un hecho, eso no significa que haya que ir a matar ortodoxos ni nada por el estilo, pero es un hecho demográfico. Y hay ciertos lugares de Estados Unidos donde la población latina ya es mayor que la población, podríamos llamar, americana, por poner un nombre, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos sitios sí existe un cambio demográfico, vamos a llamarle así, no le llamamos teoría del reemplazo. Sí existe un cambio demográfico. La pregunta es, bueno, si hay que hacer algo, quizás no haya que hacer nada, quizás sea la evolución natural de la demografía en ciertos lugares del mundo, o tal vez sí, no sé. No sé si compartes la idea de que esos cambios demográficos sí se están produciendo en algunos lugares. Quizás ponerle el título de teoría del reemplazo es un poco, quizás podríamos llamarle cambio demográfico. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que el problema ahí es el contenido político de lo que supone reemplazo, ¿no? Que dice, hay unas poblaciones que están sustituidas por otras. La pregunta es, ¿qué hace que sean poblaciones diferentes? O sea, si tú crees realmente que hay algo irreductible en los musulmanes o que hay algo irreductible en los latinos que haga que no puedan ser parte de una nación, lo que haces es apuntarles como un peligro, ¿no? Como que vienen a contaminar una especie de cultura ideal que sería la nuestra. No sé, yo creo en la democracia radical, es decir, yo creo darle a todo el mundo los mismos derechos. Yo no creo que la cultura, precisamente, además la cultura estadounidense se ha construido, ¿no?, sobre las migraciones de muchos lugares, entonces es un lugar que es verdad que tienen, digamos, su propia construcción nacional, pero bueno, yo creo que más allá de lo que el Estado quiera construir como nación, que ya sabemos por precisamente el título de la charla y por la exposición, que no siempre las decisiones de los Estados a la hora de gestionar las poblaciones, cuando están supeditadas a un proyecto, digamos, nacional y luego además si es étnico o cultural, peor, o racial, mucho peor, que eso vaya a ser positivo, ¿no? Yo creo que si das derechos a todo el mundo y si consideras que cualquier origen o cualquier cultura es tan válida con la tuya, pues construyes la sociedad a partir de lo que hay. Sí, a ver, por eso mismo, o sea, yo creo que lo de la teoría del reemplazo es de alguna manera una especie de titular amarillista de la ultraderecha. O sea, yo creo que existen cambios demográficos y punto. Después, lo de la teoría del reemplazo, porque de hecho hay latinos en Estados Unidos que votan a Biden y hay latinos que votan a Trump. No es que son todos contra Trump ¿no? Entonces yo creo que, y hay muchos latinos que se consideran tremendamente americanos. Entonces yo creo que eso es, de alguna manera, es
ponerle un nombre a un hecho demográfico, a una transformación demográfica, es ponerle un nombre que de alguna manera es oportunista para vender una determinada idea, ¿no? Porque también tiene que ver con lo que comentabas recién, con cómo concebimos nosotros o cada uno de nosotros la construcción de una sociedad. O sea, para mí, un inmigrante es una persona que aporta algo a la sociedad y no que la contamina, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo uno se tome si la construcción de la sociedad es, bueno, mantener el status quo y expulsar cualquier cosa diferente, o si la construcción de la sociedad es, bueno, la suma o la contribución de distintas culturas, ¿no? Quizás. Bueno, tú conoces el caso de Israel mejor que yo, seguramente, pero allí también hay esa cuestión misma se enuncia con la fertilidad de las mujeres palestinas, ¿no? Dentro de Israel. Y ahí precisamente lo que estamos viendo estos días también es precisamente que ha escalado el conflicto, o sea que no solo hay una ocupación, hay un bloqueo, etcétera, de los territorios palestinos, hay una vulneración constante de los derechos humanos, sino que además ahora mismo hay confrontaciones entre las poblaciones de diferentes etnias dentro del propio Israel, ¿no? Aunque los palestinos, yo entiendo, bueno, al menos los que yo he conocido que viven en Israel, se consideran parte de esa nación, porque han hecho a veces el servicio militar, han sido nacionalizados a través del servicio militar, etcétera, ¿no? Y ahora yo te hago una pregunta. Difícil igual. ¿Más preguntas? Sí. Ahora, en un momento. Buenas tardes. Yo quería comentar, en base a lo que has comentado tú, referente a lo de Israel, que, por ejemplo, en Israel los ortodoxos están exentos, o sea, el gobierno les da un sueldo, no van ni al servicio militar. Los hombres van 3 años y las mujeres van 1 año y medio, y los ortodoxos no tienen que pagar nada, o sea, están subvencionados. Allí mismo, si tú hablas con un israelí, te va a comentar que están un poco hartos del estatus de estas personas, ¿no? Luego, por otra parte, en tema de los palestinos también, si vas al otro lado, a West Bank, a Betlén o a cualquier sitio de ahí, también tienen mogollón de hijos. Yo pienso que esto se reduce a un tema cultural. Quizá en Europa el concepto social o de manera de construir nuestra sociedad haya entrado en declive, porque es que en Guipúzcoa mismo la natalidad es escandaloso, y hablas con las mujeres, yo no puedo tener hijos, no, si pudiese tener hijos, pues igual mi planteamiento sería diferente, pero las mujeres te lo dicen abiertamente que no quieren tener hijos. Entonces lo que está claro es que para seguir adelante nosotros como sociedad necesitamos el ser humano, ¿no? Entonces lógicamente todo esto, toda esta gente que va a venir, todo es necesaria, o sea, nos tenemos que concienciar, pero es quizá que ha fallado lo que es el planteamiento del cómo fabricar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí entra un montón de factores. Lo que está claro que esto es así y tiene que ser así. Y luego, referente a lo que has comentado de Siria y de Alemania, de los sirios que vinieron a Alemania, se hizo un estudio y está valorado lo que es lo que aceptó Merkel, que fue como un tema de, joder, qué bien se ha portado y tal. Se hizo un estudio que estará por ahí si lo miras, y está valorado no sé cuántos millones de euros, porque es un coste de mano de obra que vino a trabajar a las empresas alemanas, que lo que se hace es se ahorra el sistema educativo, o sea, se ahorra todo lo que es el nacimiento, el coste del nacimiento de hospitales, todo lo que es el sistema educativo de escuelas, universidades, etcétera, etcétera, y ya se obtiene una persona que entra ya al sistema de trabajo, ¿no?, que empieza a facturar. Entonces, cuando se vio lo de Merkel como una cosa, joder, qué buena y tal, se echaron en contra de los alemanes, pero eso está ya valorado, o sea, hay un importe de lo que supuso toda esa gente que vino de Siria. Y todo eso que está pasando, el porqué de que está entrando la gente de esa manera es porque se necesita mano de obra. Otra cosa es que, pues, cara a contentar a los extremismos y tal, se ponga, pues, no sé, como que hay como pegas, no, que es que está mal y tal, ¿no? Pero lo que está claro que se necesita mano de obra. Y ya termino. Gracias, ha estado muy bien la charla. Es que ricasco.
No, esto que dices es interesante. Hay autoras feministas que le llaman a esto los trabajadores instantáneos, ¿no? Porque como estaba comentando antes, ¿no? Las mujeres hacemos el trabajo de reproducción de la mano de obra, ¿no? Cuidar a los niños, criarlos, etcétera, ponerlos listos para trabajar. Pues cuando llegan ya criados, digamos, muchas veces incluso educados, ¿no? Muchas veces otros países han invertido en su educación, llegan aquí como trabajadores listos, instantáneos, digamos, sin costes de reproducción. Luego tendrán los de reproducción cotidiana, ¿no? de su vida, pero bueno, eso sí, ese enfoque sí, yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Es verdad que los compañeros que trabajan en cuestiones de migraciones no les gustan mucho que hagamos argumentos para defenderlas de tipo economicista, pero yo creo que tal como estamos, todos los argumentos son bienvenidos. Luego hablaremos del derecho que tiene la gente de circular, de la libre circulación, de por qué es positivo también en un sentido nuestro, que es enriquecedor que entren personas de otros lugares. Aunque eso luego parece que pueda generar conflicto, pero yo creo que los conflictos son también más bien una utilización política de las migraciones. Pero bueno, yo creo que tal como estamos es interesante sumar cualquier tipo de argumento, también yo creo que igual los de tipo económico y también los de, o sea, la cuestión demográfica, que ahora se está hablando mucho también por el tema de la España vaciada, también hay ahí hay una forma de verlo que yo creo que lo podemos pensar a través de esta idea de cómo se reproducen las naciones, ¿no? Cómo se reproducen las familias, cómo se reproducen las naciones. Y esto que he dicho de cómo se construye un orden reproductivo. Entonces, aquí parece que el problema, o sea, se dice... se han vaciado las regiones porque las mujeres no tienen hijos. O sea, otra vez el discurso parece que apunta a necesitamos tener más hijos. Y muchas veces, además, ese discurso, incluso desde la izquierda, sorprendentemente, se asocia con... es que vienen muchos migrantes que incluso desde hay gente que lo intenta argumentar desde una perspectiva de izquierdas, los migrantes estarían mejor en su país. Es que esto lo hemos estado escuchando últimamente, no sé si habéis estado pendientes de las redes sociales, pero ha habido un debate en Twitter estos días de pues un discurso de ese tipo, ¿no? De que hay cierta izquierda que está, digamos, comprando los argumentos de las extremas derechas o que la emergencia de las extremas derechas, digamos, está desplazando el campo político, que eso siempre ha sucedido en la historia, y está haciendo que exista un determinado... no sé cómo llamarlo, obrerismo o posición de izquierdas pero conservadora, que piensa que igual los migrantes estarían mejor en su país, es decir, también lo visten con argumentos de tipo casi humanitario, ¿no? Estarían mejor en su país, bueno, pues ¿por qué no se lo preguntas a ellos, ¿no? Porque igual si están aquí no están mejor en su país. Incluso ha habido otra cosa como medio divertida, que es que había un discurso que decía que estamos impidiendo que los migrantes paguen las pensiones de sus mayores en sus países. Bueno, a ver, la mayor parte de migrantes que vienen aquí vienen de países donde no hay sistemas de pensiones. De hecho, que venir aquí a trabajar es una manera de ahorrar para llevárselos a sus países, precisamente para no morirse cuando sean mayores. Pero bueno, quiero decir que aquí el problema es ver que el reto demográfico es que las mujeres no tienen suficientes hijos. Es verdad también, hay que decirlo, que en España las encuestas... con todas las dificultades y problemas que tienen las encuestas, dicen que las mujeres tenemos, bueno, las mujeres y los hombres, pero bueno, las mujeres en este caso, que tenemos la última palabra, tenemos menos hijos de los que deseamos. Entonces, claro, ahí también pues hay unas consideraciones también de tipo económico, es que con este estado del bienestar que tenemos, tiene unos costes y con un sistema tal de organización precisamente de la reproducción social muy deficiente y que hace recaer mucho el papel del trabajo doméstico de las mujeres. Es evidente que si tuviéramos un mejor estado del bienestar podría crecer un poco, digamos, la tasa de natalidad. La pregunta es, ¿por qué eso es imprescindible? Que crezca la tasa de natalidad. Si no piensas, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo hay demasiados inmigrantes, que es el discurso, y por otra parte estamos diciendo las mujeres tienen pocos hijos. Entonces, si tú no piensas que tu cultura es mejor y necesita ser preservada y que los migrantes son gente que viene de fuera como una amenaza, como un virus o como un... No, ¿por qué vas a ver que hay un problema ahí? Yo creo que hay una visión política muy clara
y luego que es evidente que incluso en los lugares con estados de bienestar como muy elevados, muy desarrollados, como en el norte de Europa, en los países escandinavos, ni siquiera allí ya están llegando a la tasa de reproducción, ¿cómo se dice? De sostenimiento de la población, de reproducción, no sé cómo se llama. La tasa de reproducción, ¿no? Se dice, que es 2,1 hijos o algo así. 2,1 hijos, ni siquiera eso llegan. Aquí en España creo que estamos en 1,5 o algo así, que es la más baja de toda la serie histórica. Entonces, es verdad que hay una parte que tiene que ver con pocas políticas de, digamos, de colectivización del cuidado para que no sea una tarea que recaiga en las mujeres sobre todo y que impida que tengamos unas vidas dignas de ser vividas, que se dice en el feminismo, ¿no? Vidas que merezcan la pena ser vividas. Pero, por otra parte, también hay, yo creo, las feministas de los 70, de la que se llamaba la autonomía, decían que lo que hay es, igual que en los 70 había un éxodo de la fábrica, ¿no? Que había unas posiciones, digamos, antitrabajo en la fábrica que decían, no, aunque hay una parte del marxismo ortodoxo que ha dicho que el trabajo también te hace libre, pero desde otra perspectiva, digamos que el trabajo te dignifica, que el trabajo te da un lugar en la sociedad. Esto los marxistas lo decían, evidentemente, porque ellos concebían el conflicto social como asentado en la producción, ¿no? En la fábrica. O sea, el conflicto fundamental es el conflicto capital-trabajo. Y luego las feministas han llegado y han dicho, no, el conflicto central es el capital-vida, ¿no? Que es toda esta cuestión de la reproducción. ¿Para qué trabajas? Para vivir, ¿no? Para tener vidas que valen la pena ser vividas. Bueno, y entonces la cuestión es que ellas decían, bueno, la posición antitrabajo en el hogar, ¿cuál es? Bueno, pues la posición antitrabajo es que tenemos menos hijos o tenemos menos... ¿no? Como es una especie como de éxodo del trabajo también, que es natural. O sea, todos los países cuando más se desarrollan, más baja su índice de natalidad. Lo hemos visto China, que hasta hace poco tenía política del hijo único porque tenían, bueno, que creían que era un problema para el desarrollo del país tener un exceso de población. Y de repente ya no la tienen. Ya no la tienen porque a medida que se han ido desarrollando han dejado de tener hijos. Entonces, bueno, ahí veo que hay como una relación también entre las expectativas vitales que tenemos las mujeres, que no solo pasan por la reproducción, aunque si pasan por la reproducción está bien. O sea, y si las mujeres queremos tener hijos, también tenemos que poder tener hijos, y queremos poder tener hijos, digamos, en las condiciones que nosotras queramos, no en las que impone el capital. Eso también es autonomía. Yo creo que hay un feminismo que a veces como que pone mucha énfasis, o había un feminismo más como antimaternidad en los 70, que yo creo que ya lo hemos superado, pero bueno, que también ser feminista es posibilitar que la gente pueda decidir si quiere ser madre o no y en qué condiciones. Pero bueno, que esas dos posiciones se dan, ¿no? Que por mucho que haya estado el bienestar, va a haber muchas mujeres que no quieran tener hijos o que quieran tener pocos hijos, porque las expectativas vitales hoy son otras, ¿no? Y eso también hay que entenderlo. Igual que por mucho que pongas wifi en los pueblos, va a haber mucha gente que no quiera vivir en un pueblo, porque busca algo que está en la ciudad. Pues... Tenemos dos preguntas más. Bueno, vamos primero. Hola. Cuando he levantado el brazo, tenía dos comentarios a decir. Ahora tengo muchísimos más, pero voy a intentar limitarme al origen. Hacia ella, yo creo que ha sido... un tema que has trabajado que me ha gustado muchísimo. He tenido algunas dificultades de entendimiento, no sé si es por la máscara o por tu forma de expresión o por mi máscara y también mi deficiencia auditiva. Quiero decir que lo voy a mirar con mucho interés ya cuando esté colgado. Eso por un lado. Y luego, hacia él, me parece de enorme interés y que no se suele utilizar el tema de la migración y del movimiento del humano, que si de algo se ha caracterizado desde que sale de África es que nos hemos movido. Y se ha utilizado por el poder de una forma o de otra permanentemente y se la cuela al siguiente y la sigue colando. Con el hijo único, con la frontera mexicana, con Irún, con la empleada de hogar que tú tienes y no le pagas el seguro, etc. Quiero decir con eso que el que se mueve es porque es que la naturaleza de la humanidad parece ser que es el moverse.
Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y ponerlo en valor, porque es como algo secundario. Tú lo has sacado y me parece que es fundamental y no es algo que cuando hacemos una valoración de la realidad social, sociopolítica, etcétera, es un elemento que no suele salir y en el fondo está mi pueblo, mi país, mi nación, y tenemos que reconocer que eso es una realidad y hay que decirlo en la mesa. Gracias. Perdonar que sea tan vehemente. Perdona tú si no me he explicado suficientemente bien, igual no lo he hecho. Perdona. Muchas gracias por la charla. Yo te iba a comentar lo del hijo único de China que no habías comentado y además aquí cuando han venido todos son niñas, han abortado y han hecho todo esto porque aquí toda la gente que ha adoptado son niñas y no hay ningún niño. Entonces ahora tienen el problema que todos son niños pero no hay niñas. O sea, si tú vas a encontrar la naturaleza te va a poner en tu sitio. Bueno, primeramente eso y luego comentarte de los partidos políticos de Vox, de derechas o de izquierdas. ¿No crees que los partidos tradicionales han quedado muy desfasados? Entonces la gente busca otra cosa, tanto de derechas como de izquierdas. Como yo veo eso, que los partidos, por no decir casposos, yo digo desfasados porque quedó muy mal, entonces la gente ya busca otra cosa, que no solucionan los problemas, que están pegándose entre ellos, poniéndose verdes, yo más, pero no solucionan las cosas. Entonces la gente busca algo y no sé, y vos pues es un problema terrible porque es que no sé lo que va a pasar. Gracias. A ver, una pregunta más allí del fondo. Sí, hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Creo que este movimiento migratorio, sea de Argelia, Marruecos, países subsaharianos, vienen hacia aquí simplemente por mejorar su calidad de vida y sobre todo por buscar un empleo. Entonces la pregunta es, ¿hay algún organismo internacional que apoye o defienda las inversiones en países subsaharianos? Y lo digo esto, he vivido una experiencia hace 50, 60 años, donde mujeres cerca de aquí, en la zona de Navarra, de Atallo, Gainza, Inza, Azcárate, venían hacia San Sebastián mujeres a servir a Donosti o a buscar un empleo aquí porque no había en esa zona. Hubo posteriormente una empresa que vino, creo que a Betelu, donde se implantó una fábrica de tejidos, una fábrica para producir pantalones vaqueros. Entonces, mi pregunta es si hay una OIT o algún organismo internacional que promueva inversiones en esos países, que incluso podrían ser hasta beneficiosos en el sentido que los sueldos serían más bajos también, probablemente. Yo la verdad es que desconozco un poco cómo es
esa cuestión de las inversiones yo sé que, bueno, anteriormente a los 70, 80, cuando empieza, digamos, cuando conceptualizamos que empieza el proyecto neoliberal, a nivel internacional estaba la Asociación de Países No Alineados y había un equilibrio, digamos, internacional donde sí que había esta idea de que hay que desarrollar los países, las teorías del desarrollo endógeno, etcétera, de los países que entonces se llamaban del tercer mundo, y sí que había una apuesta, digamos, un cierto espacio para que eso sucediese. Y que luego, evidentemente, precisamente, lo he comentado antes, ¿no? Con la crisis de la deuda, muchos de estos países, por ejemplo en Latinoamérica, les imponen, digamos, una liberalización de su sector productivo, una liberalización de los servicios públicos o los escasos servicios públicos que tuviesen, y que, digamos, eso de alguna manera desmonta estas teorías de que estos países se podían desarrollar así. Es verdad que en Asia ha sido una historia completamente diferente. Ahora mismo desconozco cómo está la cuestión, pero en cualquier caso el sistema, digamos, internacional es otro, ¿no? Y ya no hay esa idea de las inversiones tienen que fluir libres, entonces tú dejas el libre flujo de los capitales, entonces se supone que esa es la teoría, el capital irá allí donde hay posibilidades de generar un sistema, o sea, una inversión rentable, etcétera. Esa es la teoría, luego la realidad es que no sucede así, ¿no? Que tampoco en sitios con poco desarrollo, o por llamarle de alguna manera, no se desarrollan simplemente porque el capital fluya con libertad, ¿no? Que es la teoría esta neoliberal. Bueno, creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Veo que hay han surgido muchas preguntas y bueno, eso habla bien de nuestra ponente y de su presentación. Así que nada, agradeceros nuevamente vuestra presencia y será hasta la siguiente charla. Bueno, la siguiente charla es el día 15 de junio, pero bueno, como os decía antes, estamos citados este jueves seguimos con la proyección de la película de Wanda Jakubowska, La última etapa, en Tabacalera. Así que bueno, gracias, espero que hayáis disfrutado de la charla. Gracias. Nuria.